en nuestra segunda tutoría virtual. Mi nombre es Wilmer Velandia, soy licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y pues los voy a estar acompañando en el área de Biología. Antes de empezar, necesitamos, como en la sesión anterior, el libro que está en la plataforma. Entonces vamos a ingresar a la página. Yo ya con anterioridad había abierto la página, listo, y acá donde está el aula virtual nos vamos a ir hasta la parte de abajo. Aquí ya van a poder encontrar ustedes los horarios hacia las tutorías virtuales, listo, para el apoyo académico. Y vamos a ingresar acá donde dice preuniversitario. Una vez que estemos en preuniversitario, nos vamos a ir al área de biología y le damos clic en esa pestañita. Listo. Aquí vamos a encontrar entonces los horarios de las tutorías en el horario que pues cada grupo, cada uno de ustedes corresponda. Y en la parte de abajo, después de la ranita, vamos a encontrar el libro. Listo. Este libro pues le dan clic acá para descargarlo, para poderlo abrir. Yo ya lo había abierto con anterioridad. Y vamos a estar entonces trabajando algunas de las temáticas del libro, ¿vale? Ustedes tenían pendiente dos talleres, taller 1, taller 11. Habíamos dicho que el taller 1 no íbamos a desarrollar la pregunta número 1, la pregunta 21 y la pregunta 22, pues porque habían sido temas que no habíamos trabajado, y el taller 11 completo. ¿Listo? Entonces pues vamos también a trabajar otras temáticas. ¿Listo? En el área de biología, acá nos ubicamos y nos vamos a ir a la parte de genética. Vamos a trabajar ahí biología celular. ¿Listo? Ahí nos van a dar unos recursos específicos, acá la célula, y acá hay unas actividades para que ustedes los miren. Y también vamos a hablar sobre genética. ¿Listo? Entonces igual acá nos van a dar unas material adicional. Ustedes le pueden dar clic ahí en expresión genética y vamos a tener el material de apoyo. ¿Vale? Bueno. Entonces vamos a recordar rápidamente parte de las temáticas que habíamos visto. Recuerden que cada clase va unida, cada tutoría va unida a la siguiente tutoría. Y entonces vamos a recordar, habíamos visto los ámbitos de la biología y ahora estamos trabajando con las escalas de organización, ¿vale? Los vimos también en la tutoría pasada y alcanzamos a hablar de algunos de estos señoritos. Estábamos hablando de los macroelementos, hablamos en forma de transporte y demás. Trabajamos con las señoritas biomoléculas, las nombramos a detalle y también hablamos sobre las células. En este orden de ideas navegamos por una app donde nos mostraban las características de las células procariotas y eucariotas. Recordemos la oportunidad del día de hoy vamos a estar trabajando con las células eucariotas. Bueno, ¿qué más habíamos dicho? Que estas escalas son cíclicas y una vez que llegamos a la última escala nos devolvemos a nuestra primera escala, ¿vale? Vamos a hablar de las células eucariotas, donde tienen un núcleo definido como tal, también tienen organelos, listo, y acá pues estaríamos viendo en pantalla a la célula animal por un lado y también a la célula vegetal, listo. Bueno, y vamos a estarnos acompañando de unas páginas donde hay unas animaciones, esto en 3D, también son interactivas para realizar o revisar cada uno de estos procesos. ¿Listo? Entonces recordemos que nosotros en nuestros cuerpos tenemos dos tipos de células, las células somáticas y las células sexuales. ¿Para qué te van a servir las células somáticas? Pues para todo el funcionamiento de tu cuerpo como tal, mientras que las células sexuales solamente funcionan para la reproducción. ¿Listo? Todos los organismos tienen células somáticas y tienen células sexuales, ¿vale?
Bueno, y cada una de esas células, recordemos que la célula es la unidad mínima de la vida, pues, y van a tener estos ciclos celulares, ¿vale? Esos ciclos celulares se van a desarrollar o se van a tener que ver en estas fases. ¿Listo? Y desde acá empieza nuestro ciclo celular. Todo este proceso se va a dar en 24 horas, es decir que en este momento ustedes y yo estamos haciendo un ciclo celular. Obviamente todos los días lo hacemos. ¿Listo? Y ese inicio del ciclo celular se va a dar con una primera fase conocida como la fase G1. ¿Qué va a pasar en esta fase G1? La célula va a aumentar el tamaño, listo, y va a duplicar el número de organelos, enzimas y otras moléculas que sean necesarias. Ahora, cuando yo te digo que aumenta el tamaño celular, solamente te estoy diciendo que aumenta pues en proporciones microscópicas, casi que son imperceptibles para el ojo, ¿no? Eso es, toca tenerlo claro, porque tú te puedes quedar mirando ahí, pero no vas a ver ese aumento. ¿Por qué? Porque esta G1 ocurre en más o menos dura 11 horas en realizarse. ¿Listo? Luego de esto vamos a llegar a la fase S. ¿Qué va a ocurrir en la fase S? Va a haber duplicación del ADN, ¿listo? Y de las proteínas asociadas. En esta fase S es donde organismos ajenos a nosotros, que pueden ser de condiciones patógenas, como por ejemplo los virus. Recordemos que los virus no son organismos vivos, sino que son moléculas que utilizan la maquinaria celular para replicar su material genético. Es acá en la fase S en donde ellos empiezan a utilizar esa maquinaria celular para la duplicación de su ADN. ¿Listo? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Luego de que se duplica el ADN, pasamos a la fase G2 y se empieza a preparar la célula para la división de los cromosomas. ¿Listo? Luego nos va a llegar entonces a la división. Siempre que ustedes deben tener que el primer proceso que tiene una célula es conocido como la interfase y que el segundo proceso es conocido como la división. ¿Vale? Si son células somáticas estaríamos hablando de mitosis, pero si estamos hablando de células sexuales estaríamos hablando de meiosis. Entonces vamos a ver un video explicativo con una animación, pues para que nos quede un poco más claro lo que tiene que ver con el ciclo celular, ¿vale? Que ya lo habíamos nombrado por encimita. Y vamos a mirar a detalle entonces qué es lo que va a pasar en ese ciclo celular. ¿Listo? En la fase G1, que tiene una duración aproximada de unas 8 a 9 horas. ¿Listo? Lo que va a pasar es que la célula se va a duplicar en tamaño y va a aumentar la cantidad de organelos, enzimas y de moléculas. Entonces vamos a marcarle acá. ¿Listo? Vamos a marcar de una vez acá qué va a pasar con las cromosomas y qué va a pasar con la molécula de ADN para que lo tengamos claro. ¿Listo? Y empezamos a correr entonces la fase G1. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Y ya empezaríamos a entrar entonces en la fase S. En esta fase S, debemos tener en cuenta entonces que se va a duplicar el ADN y las proteínas asociadas. ¿Listo? ¿Para qué? Para duplicar la información genética, es decir, el ADN que tiene la célula. Entonces vamos a ver ahora qué va a pasar en las tres casillas de acá, la célula, en el cromosoma y en la molécula. Durante la fase S. Empieza ahí la replicación, se separa el ADN, ¿listo? Y se va a duplicar. Vamos a tener acá una duplicación del material genético. En este momento, en la fase S, es cuando los virus, por ejemplo, si nos atacan,
utilizan la maquinaria celular para duplicar su material genético y posteriormente pues dividirse y seguirse multiplicando. Esto siempre va a ser en la fase S, durante esta replicación del material genético. ¿Listo? Esto ocurre aproximadamente en un periodo de unas 6 a 8 horas. ¿Mm? Y ya entraríamos a la fase G2. Ya tenemos acá entonces al final de la fase S tenemos, entonces van a ver que el material, la molécula de ADN está completamente duplicada, listo, y el cromosoma ya está, pues tiene sus dos pares de autosomas específicos, ¿no? Acá veríamos entonces lo que está pasando en cada uno de esos procesos. Entramos a la fase G2. La fase G2 tiene un promedio de unas 4 horas, listo, aproximadamente. Y lo que va a ocurrir es que las estructuras necesarias se empiezan a ubicar para o amontonar, preparándose para la división celular, es decir, para la mitosis en este orden de ideas. ¿Listo? Y esa mitosis como tal empieza entonces, ustedes se van a dar cuenta, se empiezan a condensar estos cromosomas, empiezan como a agrupar, y en este lado de acá tenemos entonces que se agrupan hacia los centrómeros. Listo, ya habíamos visto cuáles eran las partes pues, del cromosoma, y empiezan a migrar hacia el centro. ¿Listo? Lo que hemos visto en mitosis. Lo vamos a ver más adelante a detalle. ¿Listo? Y seguimos con el amontonamiento, bueno, como se amontonan el material genético y se saca, miren, la mitad de la mitosis. Se alinean dos cromosomas, ¿listo? Y se separan los pares de cromosomas. ¿Listo? ¿Para qué? Para que las células hijas tengan la copia exacta de la célula madre. Y aquí, si ustedes ven acá la cantidad de ADN por célula, estaba doble y acá empieza ya entonces a ser simple. ¿Listo? Y vamos a entrar en el proceso conocido como la citocinesis. ¿Qué va a pasar en la citocinesis? La citocinesis es una división básicamente del citoplasma y de la membrana celular. Los cromosomas se vuelven a concentrar, se forma un nuevo núcleo, listo, para tener la división final. Y después de eso, listo, la célula va a poder entrar de nuevo a su fase G1. Recordemos que en estos procesos pues, pueden ocurrir algunos errores, ya sean en el emparejamiento de los cromosomas, listo, o aquí en el momento de la replicación, acá en el momento de la replicación, cuando se van uniendo, recordemos lo que veíamos, que las guaninas van con las citocinas, las timinas con las adeninas, puede haber un error, y cuando se me da un error en este emparejamiento, acá de los nucleótidos, pues eso es lo que me configura como tal las mutaciones. ¿Listo? Entonces las mutaciones se van a dar a nivel individual, pero si esa mutación no afecta al individuo que la está sufriendo y después de un tiempo se la pasa a su siguiente generación, ahí empezaría pues el proceso de evolución, pero eso será tema pues ya de la siguiente tutoría virtual. ¿Listo? Entonces hasta ahí sería lo que es el ciclo celular. Entonces vamos a ver una animación de este recurso de medio. Entonces ahí estábamos viendo parte de la animación del ciclo celular para que nos quedara mucho más claro. Ahorita volvemos a ver las partes del cromosoma, las recordamos. Listo. Y vamos a continuar entonces con lo que es la mitosis. Recordemos que estábamos hablando sobre las células somáticas y las células
sexuales. Y la mitosis es el tipo de división de las células somáticas, ¿vale? Y estas células debemos tener en cuenta que son células diploides, es decir que tienen toda la carga cromosómica o tienen doble par de ¿qué? De cromosomas. Y esto es supremamente importante. Cuando decimos que son diploides es porque la célula trae toda la carga cromosómica, ¿vale? Y en la mitosis, entonces, de una célula madre, una célula inicial madre, va a tener dos células hijas. ¿Listo? Entonces, para entenderlo un poco más a detalle, vamos a ver otro video explicando ya pues este proceso como tal. Bueno, aquí vamos a utilizar entonces otra herramienta virtual. Esto es una representación, una animación del proceso conocido como la mitosis. Recordemos que la mitosis es un proceso de división en donde una célula madre se divide en dos, pues para dar paso a dos células hijas muy similares. No pueden ser exactamente idénticas porque si fueran completamente idénticas, pues nadie envejecería. Siempre van a ir perdiendo algunas características estas células, estas copias de esas células madre eh, para la siguiente generación. ¿Listo? Entonces, por eso es ese proceso como tal del envejecimiento. Pues vamos a ir mirando acá en esta animación qué es lo que va a ocurrir. ¿Listo? Básicamente, ¿para qué me va a funcionar todo este proceso? ¿Listo? De la mitosis. Para varias cosas. La primera de ellas va a ser para el crecimiento, ¿listo? Desde la formación del cigoto, la formación de la mórula, la blástula, ¿listo? Para la reparación también de los tejidos, ¿listo? Eso es supremamente importante y es supremamente importante tenerlo claro, eh, que este tipo de división celular se va a dar en células somáticas, es decir, en aquellas células que conforman todo el cuerpo, todo, absolutamente el cuerpo por dentro y por fuera. Listo, recordemos que hay dos tipos de células, las somáticas y las sexuales. ¿Vale? Recordémoslo de nuevo. Las somáticas son las que te conforman o te estructuran completamente el cuerpo y las sexuales solamente te van a servir para la reproducción. ¿Listo? Entonces, esta interfase es la misma del ciclo celular que veíamos eh, anteriormente. Y en esta interfase van a estar las fases ya nombradas. La fase G1, donde la célula aumenta de tamaño, la fase S, donde el material genético se duplica, y la fase G2, que es donde se amontonan los organelos y el material genético duplicado para la división celular, es decir, para la mitosis. Y acá empezaríamos entonces con el proceso de la profase. ¿Listo? Entonces vamos a devolvernos acá y vamos a vamos a ver ahí entonces en la profase qué es lo que va a pasar. Se da la formación de los cromosomas por condensación de la cromatina. ¿Listo? Eh, Recordemos que la cromatina es esa unión de ADN y proteínas que me van a conformar, pues como tal, el cromosoma. ¿Listo? Y va a haber una duplicación de los centriolos y empieza a haber entonces una migración a los polos celulares. ¿Listo? Y se va a ver la visibilización del uso mitótico. Vamos a devolvernos. Entonces, miren, acá
Listo, ahí están viendo entonces ustedes esa migración a los polos celulares y la visualización del uso mitótico, que serían estos de acá. Esos son los usos mitóticos. Listo. Y se va a empezar a disolver esta envoltura nuclear. Eso es lo que va a pasar básicamente durante la profase. Listo. Y ya llegaríamos entonces a vamos ahí, mira. Entonces ahí lo que estamos viendo son la migración a los polos celulares, ¿listo? Y se da la visualización de ese uso mitótico, ¿listo? Ya estamos cerca a la metafase, que es donde ya se desintegró por completo la envoltura nuclear, ¿listo? Y entonces los cromosomas empiezan a desplazar hacia el ecuador celular gracias a estas fibras que son del uso mitótico. ¿Vale? Miren, entonces ahí va pasando y entramos a, como tal ya entonces a esa metafase. ¿Qué va a pasar ahí? Los centrosomas están en el polo, en cada uno de los polos. ¿Listo? Y se alinearon completamente mis cromosomas. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar entonces luego? Entramos a la anafase, en donde se separan las cromatídas hermanas. Cada una de estas es una cromatida hermana, una cromatida hermana, eh, y cada una se va hacia un polo opuesto. Esta se fue al lado derecho, esto se fue al lado izquierdo, listo. Y aquí es donde se va a dividir el material genético que va a estar pues acá en estas cromátidas hermanas, listo. Entonces ahí está la duplicación del material genético. Y ya finalmente, entonces entraríamos a la telofase. ¿Qué va a pasar entonces en esta telofase? Se van a formar nuevos cromosomas por la unión de las cromátides hermanas. ¿Sí? Se va a volver a formar una envoltura nuclear. Van a desaparecer también las fibras, estas fibras del uso mitótico que están acá. Y los cromosomas se van a desarrollar otra vez para formar la cromatina. Bueno, entonces vamos a ver acá una animación de la mitosis, el proceso de división de las células somáticas, es decir, todas las que me recubren en el cuerpo, ¿listo? Y estamos entrando en la interfase. Recordemos que la interfase es gran parte de ese ciclo celular, ¿listo? Que ya habíamos visto con anterioridad y donde van a tener las tres fases en esta interfase. Entonces, ahí lo que está haciendo la célula es eh, aumenta el tamaño en la fase G1, en la fase S los cromosomas se replican, es decir, el material genético se duplica, y en la fase G2 se empiezan a amontonar preparándose para la división. Recordemos entonces que el ciclo celular tiene dos partes, la interfase por un lado y por otro lado la división celular, que en este orden de ideas sería la interfase, perdón, sería la mitosis. ¿Listo? Y vamos a pasar entonces en este momento a la mitosis. ¿Qué va a pasar en la mitosis como tal? Va a tener cuatro fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Listo? Aquí nos hablan de una prometafase, que es donde eh, las membranas que recubren todos los organelos van a desaparecer. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué empieza a pasar en esa profase. Entonces, ¿qué es lo primero? Se va a formar, la formación de los cromosomas se da, ¿listo? Por la condensación de la cromatina. Mira que acá está la cromatina. Y se duplican los centriolos migrando hacia los polos. Entonces, estos estaban acá, migró hacia este polo, este migró hacia este polo. Y se me va a dar la visualización de como de la mitad pues de la célula, que va a ser el uso mitótico, que va a ser acá. Ustedes lo van a ver en este momento. ¿Listo?
y se empieza, ya en esa prometafase, como les decía, es donde se empiezan a diluir las envolturas nucleares y las envolturas de los otros organelos. ¿Listo? Y ya vamos a entrar entonces en la metafase. ¿Qué va a pasar en esa metafase? Entonces acá. Listo. Va a desaparecer completamente la envoltura nuclear y los cromosomas se desplazan hacia la mitad o hacia el ecuador, pues hacia la mitad del uso mitótico. Gracias a quienes, a estas fibras que como lo que hacen es como jalar a cada una de estas cromátides hermanas. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar en la metafase. Ya entonces en la anafase lo que va a pasar es que se separan las cromátidas. ¿Listo, hermanas? Miren, ahí se van hacia los lados. Y cada una se va hacia un polo opuesto. Aquí ya hay, entonces diríamos que es donde se duplica el material genético. Ahí fueron ya hacia cada uno de sus extremos y entraríamos a la telofase, donde se van a formar nuevos cromosomas por la unión de esas cromátides hermanas. ¿Listo? Desaparecen estas hebras del uso mitótico y los cromosomas se desarrollan en una cromatina. ¿Listo? Aquí ya estamos entrando casi que a la citocinesis, que es la división del citoplasma, ¿listo? Y de la membrana celular. ¿Vale? Entonces miren ahí cómo se va formando, ya se formaron los nuevos núcleos y ya están las copias de las células. Ya tenemos nuestras células completamente formadas y nuevas. ¿Bien? Y lo mismo va a pasar entonces con la meiosis. Esto, recordemos de nuevo las diferencias entre una y otra. La mitosis para células somáticas, la meiosis para células sexuales. Bueno, ahora vamos a ver entonces una animación, al igual que la vimos en la mitosis, es una animación, al igual que la vimos en la mitosis, lo que tiene que ver con la meiosis, medios, es decir, donde se van a obtener pues las células sexuales. Y aquí vamos a tener en cuenta que igual tienen ciclo celular y va a ocurrir lo mismo en la interfase. Entonces fase G1, fase S, fase G2, la fase G1 otra vez. Entonces lo que va a pasar es que aumenta el tamaño celular, listo, en la fase S se duplica los cromosomas, se replican, se duplica el material genético y en la fase G2 se van a preparar para la división, listo, o la multiplicación celular. Entonces vamos a tener en cuenta que hay dos tipos, todas estas que son la meiosis 1 y la meiosis 2. Y hay una diferencia grande entre hombres y mujeres, y es que los hombres, después de que nacemos y llegamos a la madurez sexual, tenemos meiosis 1 y meiosis 2, pero las mujeres no. Las mujeres antes de nacer ya vienen con sus células hasta la meiosis 1 y después de que llegan a la pubertad, llegan a su madurez sexual, empiezan a hacer la meiosis 2. Esto porque es importante saberlo, porque me va a determinar la cantidad de células sexuales que van a tener durante su vida adulta. Esto por eso es que las mujeres bueno, y muchas otras hembras de diferentes especies van a tener contados sus números de huevos o células específicas para la reproducción, mientras que los machos no. Los machos siempre van a estar pues generando células sexuales hasta cierto tiempo. Entonces la cantidad de formación de células sexuales en machos, sobre todo en nuestra especie, es mucho más alta que el que tienen las hembras. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esas fases de la meiosis. Pues igual, estamos en la interfase, las cromátides se duplican el cromosoma, listo, y se empiezan a preparar para la división. Entonces acá
ya estamos viendo que los centrosomas empiezan a duplicar. Listo. Y vamos a entrar entonces a la profase 1. ¿Qué va a pasar ahí en esa profase 1? Los cromosomas que son homólogos, listo, estamos viendo aquí, cromosomas homólogos, intercambian segmentos de ADN, y eso se llama como el crossing over. Listo, entonces si vieron que este intercambió material genético con este de acá y este con este de acá. Listo. Entonces es lo que está pasando, que se llama el crossing over. Y estos señoritos centrosomas empiezan a migrar, los centriolos empiezan a migrar hacia los polos de la célula. Listo. Ahí llegan, se ubican en los diferentes polos de la célula y empieza a formarse el uso metótico. Ya entraríamos entonces a la metafase 1, y en esta metafase 1 lo que va a pasar es que esas cromátides se van a separar, ¿sí? Listo, y se van a ubicar en la placa de división. Listo, que va a ser, esa placa va a ser esta de acá, ¿vale? Se ubican, se separan, se rompen. Listo, y entraríamos entonces en la anafase, que básicamente es la separación de esos cromosomas homólogos. Listo, entonces ahí, gracias al uso mitótico, están migrando hacia los polos de la célula. Listo, y ya entraríamos entonces aquí a la telofase 1, donde se va a formar de nuevo el núcleo. Listo, y los cromosomas se van a dispersar. Miren, ahí está, como tal, vale. Pero entrando a la primera citocinesis, de nuevo va a ser la división de la membrana celular y del citoplasma. Listo, y hasta ahí, entonces digamos, hasta acá entrarían, se hace la división como tal, de la célula, y entramos a la interfase 2. Listo, entonces como les decía, los hombres generalmente hacen hasta la meiosis 1 y después de la pubertad empiezan a hacer la interfase. Los hombres hacen meiosis 1 y 2 después de que llegan a la pubertad, mientras que las mujeres hacen meiosis 1 antes de nacer y meiosis 2 después de nacer. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en esta interfase? Entonces otra vez se van a replicar esos centriolos de nuevo, se ubican a los polos, listo, generan el uso mitótico y va a haber el surco de segmentación de las células. Listo, se quita completamente la envoltura nuclear que había, se separan las cromátides hermanas, otra vez copia de la copia. Listo, y finalmente en la telofase, pues ya cada una de estas células ya tienen la mitad del material genético. En la mitosis recordemos que cada una de las células hijas tenía el material genético de la mamá, muy similar al de la mamá, pero acá en la meiosis, listo, de solamente una célula hija se van a obtener pues cuatro células resultantes, cuatro células hijas. Listo, entonces vamos a repetirlo rápidamente sin parar la animación. Entonces sería la meiosis 1, donde una célula completamente diploide inicial,
¿listo? Va a tener 4 copias haploides. Otra diferencia básica entre hombres y mujeres es que de los hombres las células hijas, las 4 células son funcionales, mientras que en las mujeres no, solamente va a ser funcional una de esas 4. ¿Listo? Y el resto de ese tejido pues es lo que se expulsa mes a mes con lo que es conocido como el periodo menstrual. Recordemos que ese periodo menstrual tiene un proceso o alcance de una duración de 28 días promedio. ¿Listo? Eso sí ya varía dependiendo pues del individuo. Listo. Entonces ahí vimos como tal en la meiosis 1 y meiosis 2. Y debemos tener en cuenta entonces que de cada célula diploide se van a obtener 4 células, ¿listo? Haploides. Cuando ya no hay producción de estas células en las mujeres se conoce como la menopausia, y cuando ya no se conoce en los hombres es la andropausia. Listo, entonces ahí estábamos viendo lo que correspondía a la meiosis. Entonces recordemos que de una célula diploide se van a obtener 4 células haploides, ¿vale? Cuando ya el organismo deja de producir estas células haploides en las mujeres, se conoce como la menopausia, y en los hombres se conocería como la andropausia, ¿vale? ¿Y qué me quiere decir esto? Pues que el organismo ya no tiene capacidad reproductiva. Bueno, entonces vamos a repasar otra vez y vamos a tener en cuenta estos términos: lo que es un cromosoma, que es la estructura donde van los genes; la cromatina, que es el complejo de proteínas y de ADN que componen el cromosoma; los autosomas, que son el par de cromosomas somáticos y son diferentes al que tienen las células sexuales; los alelos, que son las formas diferentes de un gen para un carácter; el locus, que es la posición de ese alelo dentro del cromosoma, ya lo vamos a ver con una gráfica; haploide, como les decía, que tiene una sola dotación cromosómica; y la diploide va a tener una doble dotación cromosómica. Estas células haploides van a estar en los gametos o en los gametofitos, estamos hablando digamos de plantas, en algas, en un reino protista, y en fungi, en los hongos, ¿vale? Entonces acá tenemos un cromosoma, mira, tenemos las células como tal, dentro del núcleo está el cromosoma, ¿vale? Acá van a estar los autosomas, que son esa separación del cromosoma; está el centrómero, que es donde me va a tener juntos a los dos autosomas; los telómeros, que son los extremos de cada una de los cromosomas, y empezamos a desenrollar, listo, la cromatina, que sería toda esta conformación de acá, ¿vale? Y una vez que ya seguimos desenredando, vamos a tener como tal a esta molécula del ADN. Cada una de estas tripleticas que ustedes están viendo acá, cada 3 letritas de estas, es lo que me va a determinar un gen. ¿Listo? Cada una de esas va a ser el gen. Es supremamente importante tener claro dónde van a estar esos genes. ¿Listo? Entonces nos tocaría hablar del señor Mendel. Recordemos también que tanto el ADN como el ARN tienen nucleótidos. Listo, este ADN y este ARN, cada 3 cositos de estos, entonces vienen los genes. Listo, cada 3 cositos de estos, y en el ARN también, cada 3 cositos de estos, cada 3 va a ser un gen. Por ejemplo, los virus tienen la información genética en esas moléculas de ARN. Listo, bueno. Y para la genética entonces tendríamos que tener claro que es un gen, que es la unidad funcional a cargo del traspaso de rasgos hereditarios, o es la unidad mínima de información heredable, es lo más pequeñito que se puede heredar de una especie a otra especie, ¿vale? Mientras que el genotipo va a ser la totalidad de genes que tiene un individuo. Si tú no tienes gemelos en tu casa, eso quiere decir que tú eres único en el mundo. Esto quiere decir que tú eres único en el mundo.
y cuando sumamos ese genotipo a unas condiciones ambientales me va a dar como resultado un fenotipo. ¿Y qué va a ser el fenotipo? Va a ser la forma física, va a ser lo que tú ves físicamente de un organismo, bien sea una persona, una planta, un perro, un gato, lo que sea. Es la forma física, es como se ve ese organismo, ese individuo, ¿vale? Y pues finalmente el genoma va a ser la totalidad de genes que tiene una especie. Por ejemplo, vamos a decir que mi genoma se va a llamar genoma perro. Listo. Que también hay genoma mosca, hay genoma plátano, hay genoma papa, hay genoma de todos los genomas. Pero el genotipo, bueno, más bien el fenotipo me va a dar la forma, va a ser la forma pastor alemán. Listo. Que va a tener unas características genéticas en ese genotipo para que se vea como un pastor alemán. O que se vea como un chihuahua, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ese genotipo, esa información genética que tiene ese individuo es la que me va a dar esa condición fenotípica. Ahora, no va a ser lo mismo si uno de estos perros, digamos, se desarrolla en un ambiente desfavorable, un perro en abandono, en condición de calle, muy seguramente los crías van a ser van a ser diferentes a las crías de un organismo que se desarrolla en un ambiente con diferentes condiciones. ¿Vale? Eso también tiene que ver, digamos, con los humanos cuando están expuestos a nivel genotípico a un ambiente diferente. En todo el mundo se van a ver diferentes fenotipos y uno puede conocer de dónde es una persona muchas veces solamente al verla, ¿vale? Ahora, no se puede confundir fenotipo con dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Es cuando hay una forma hembra y una forma macho. Hay especies que tienen tan marcado el dimorfismo sexual que parecen especies distintas, pero hay otras que lo tienen tan seguido que no se sabe cuál es macho y cuál es hembra. Bueno, y entonces acá empezaríamos a hablar del señor Gregor Mendel. ¿Quién era Mendel? Mendel era un monje amante a las matemáticas y quería pues ser profesor de matemáticas. Se presentó a algunas universidades, no le fue muy bien. Entonces terminó en un monasterio cultivando guisantes, cultivando frijoles, y como buen matemático pues le gustaba tomar apuntes muy juiciosos. ¿Listo? Luego de que, él cultiva más o menos unas 8.000 plantas y ya, se muere. Y eso fue. 100 años después de que Mendel muere, se redescubren sus principios en 3 lugares del mundo distintos. Y ahí es cuando se le da o se le otorga el nombre de el papá de la genética. Y acá nos propone entonces 3 leyes que hasta el día de hoy, en el 2020 se siguen cumpliendo estas características. ¿Listo? ¿Y a cuáles estamos haciendo referencia? Pues a la ley de la uniformidad, a la ley de la segregación y a la ley de la distribución independiente. Entonces vamos a recordarlas porque pues estas temáticas las vieron hace muchos años. Listo, seguramente ya se les olvidaron. La principal. Bueno, entonces vamos a ver la primera de las leyes, la ley de la uniformidad. Siempre se va a cumplir la uniformidad en ese orden, la primera, la segunda y la tercera. Unidad, segregación y distribución independiente. Algunos textos traen los nombres como mezclados, pero pues lo importante es entenderlas de esta manera. La uniformidad, segregación y distribución independiente. ¿Listo? Entonces acá podemos ver acá en la pantalla que tenemos el fenotipo por un lado, miren, para que quede un poco más claro, que es la forma física, es como se ve, listo, y el genotipo pues es la información genética que tiene ese individuo. Vamos a hablar entonces de que los parentales o los padres se representan con la letra P y cada una de sus descendencias o de sus crías va a determinarse con una F, FX, F1, F2, F3, dependiendo pues lo que la generación que nos quieran dar. ¿Listo? ¿Qué hacía él? Entonces cogía diferentes semillas, sacaba diferentes características, ¿listo? Y digamos acá color amarillo, color verde,
y empezaba a cruzarlos. ¿Listo? Entonces acá van a ver ustedes diferentes tipos de cruces. Recordemos que cuando hablamos de que son alelos homocigotos es porque los alelos de cada uno de los parentales son iguales. En este orden de ideas, recordemos que los alelos dominantes, las características dominantes se representan con letras mayúsculas y las características recesivas con letras minúsculas. Algunas veces estos genes recesivos pueden enmascarar los dominantes. ¿Listo? Puede que pase, puede que no. Y cuando hablamos de heterocigotos, hablamos de uniones de alelos distintos, donde uno es dominante y el otro es recesivo, pero acá también podríamos hablar de que uno es dominante para un carácter y tiene otro dominante para otro carácter. Estos serían heterocigotos dominantes y estos de acá heterocigotos recesivos, siempre y cuando estos alelos sean para el mismo carácter. Digamos acá no sean solamente dos colores, amarillo y verde, sino hayan tres, amarillo, verde y rojo, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí se podría dar esa condición. ¿Listo? Y empezaríamos entonces con la primera ley, la ley de la uniformidad. Entonces acá vamos a tener unas características donde está esta semilla que es amarilla y lisa, pero acá las características recesivas son verdes y rugosas con L minúscula. Solamente nos vamos a encargar en este momento de el carácter del color. Solamente vamos a tener en cuenta el color, no vamos a ir ahorita a lo rugoso y a lo liso, más adelante lo vamos a hacer. ¿Qué me dice entonces la ley de la uniformidad? Que siempre cada uno de estos cuadros conocidos como los cuadros de Punnett, cada uno de nuestros alelos debe estar distribuido uniformemente. Entonces acá tenemos, mira, los dominantes y estos recesivos de los parentales los ponemos acá, ¿vale? Y ya entonces cada uno de esos gametos, sería un gameto 1, gameto 2 de los parentales, los vamos a distribuir uniformemente a lo largo de una tabla. Es decir que este alelo de este gameto, este alelo dominante debe estar en este cuadro, pero en este también. Este alelo debe estar en este cuadro, pero en este también. Deben estar distribuidos uniformemente. Y después vamos con los alelos de este gameto. ¿Listo? En este gameto es homocigoto recesivo y este es homocigoto dominante. Este homocigoto recesivo debe estar distribuido acá, pero en este cuadro también, y acá lo mismo. ¿Listo? Acá debe estar distribuido, pero en este también. Bueno, entonces si las condiciones eran amarillo y verde, amarillo dominante y verde recesivo, este nos va a quedar amarillo porque pues el gen en este orden de ideas, el alelo domina amarillo, amarillo, amarillo y amarillo, donde el 100% de su característica fenotípica es amarilla, pero su genotipo es completamente heterocigoto. ¿Listo? Siempre se va a cumplir así. Pasamos entonces a la segunda, que es conocida como la ley de la segregación. Esta generalmente se va a dar en la F2. Entonces, ¿qué pasa con la F2? Yo tenía, como en el ejercicio anterior, heterocigotos amarillos, los parentales, y los voy a cruzar, ¿vale? Y siempre cuando son heterocigotos, se me va a dar la relación 3:1, proporción 3:1, donde uno de estos me va a dar las condiciones de recesividad. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es distribuirlos uniformemente. Entonces tenemos este gameto 1 y gameto 2. ¿Listo? Entonces los vamos a distribuir uniformemente. Este señorito, este alelo dominante debe estar acá, pero acá también. Y este de acá va a ir en esa dirección y va a estar acá, pero acá también, ¿vale? Y así seguimos. Este alelo recesivo del otro parental va a estar distribuido uniformemente acá y acá, pero este señorito va a ir también distribuido hacia abajo, va a estar acá y acá también. ¿Listo? Este nos da amarillo, este nos da amarillo, este también nos da amarillo y este nos va a dar verde. Es decir que tiene las condiciones
heterocigotas, y eso puede pasar en cualquier momento. Esto es azaroso. Tú puedes tener ejemplos claros en tu familia, en tu casa, donde digamos todos son altos y rubios y tú de pronto eres bajito y oscurito, o al viceversa. Entonces, o todos son de ojos cafés y tú tienes ojos claros. No quiere decir que es que lo adoptaron o que lo recogieron, nada de eso. Eso quiere decir que se expresó las características recesivas en ese momento, en esa filial. Listo, entonces no hay que preocuparse si no te pareces del todo a tus parentales, ¿vale? Y finalmente entonces ya tendríamos la tercera ley, que sería la ley de la herencia de la distribución independiente, que nos dice que cada uno de los alelos tienen que distribuirse sin importar la distribución de los otros. Y para ello, yo recomiendo siempre que se trabaje por genotipos. ¿Listo? Se toca trabajar los genotipos de forma independiente. Entonces acá cuando tenemos XX vamos a tener una hembra, y cuando tenemos XY vamos a tener a un macho. Y el genotipo, acá sí vamos a tener las características. ¿Listo? A va a ser para amarillo dominante, A mayúscula. A minúscula va a ser un gen recesivo también para color, pero aquí vamos a poner la otra característica que era liso y rugoso, donde liso va a ser dominante con L mayúscula y rugoso va a ser recesivo con L minúscula, ¿vale? Y entonces acá siempre vienen los problemas. Tú vas a coger cada uno de tus genotipos de mamá y de papá y los vas a numerar 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? 1, 2, 3 y 4. Y los vas a empezar a relacionar de la siguiente manera, por genotipo. Vamos a trabajar primero este genotipo de acá. ¿Listo? Y lo vamos a poner en este sentido acá. Entonces vas a poner el primer alelo con el tercer alelo, es decir, el primero con el tercero, luego el primer alelo con el cuarto alelo, es decir, el primero con el cuarto. Después vas a poner el segundo con el tercero, segundo alelo con el tercer alelo, y finalmente el segundo alelo con el cuarto alelo. Se va a quedar este verde con este rugoso de acá. ¿Listo? Y para el padre vamos a pasar lo mismo. Entonces tú vas a cruzar el primero con el tercero. ¿Listo? Y después, mira, primero con tercero, y después vas a poner el primero con el cuarto, acá, primero con cuarto. ¿Listo? Y luego el segundo con el tercero, luego el segundo con el cuarto, segundo con tercero y segundo con cuarto. Y esa va a ser siempre la forma de distribuir los alelos en tu cuadro de Punnett, y empiezas a distribuirlos uniformemente como las anteriores reglas. Entonces este amarillo debe estar en esta, en esta, en esta y en esta, pero este amarillo de acá debe estar en esta, en esta, en esta y en esta. ¿Listo? Y así con todos los alelos. Cada alelo debe distribuirse de manera independiente, todos tienen la misma probabilidad de expresarse, ¿vale? Acá tendríamos entonces el liso, iría acá, iría acá, iría acá, iría acá, pero este liso de acá va acá, va acá, acá y acá. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces vamos a tener que los fenotipos se van a ver de forma distinta. Van a haber extremos, va a haber uno donde está todo completamente dominante, es amarillo y liso dominante, y va a haber uno que es completamente recesivo, que es verde y es rugoso, ¿vale? Y están las otras combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda siempre? Organizar los caracteres en el cuadro de manera independiente. Entonces a un lado vas a poner el color y al otro lado la forma de la semilla, por ejemplo. ¿Listo? Porque es que hay gente que, digamos, baja estos dos a L y después ponen estos dos a L, y no.
Lo ideal es por carácter, a un lado los colores, al otro lado la forma. O si quieres, en orden alfabético, primero mayúsculas y luego minúsculas. Primero siempre se van a poner las dominancias y después se van a poner los recesivos. ¿Listo? Pero hay ejercicios donde los genes no van a ser A, B, C, D, sino los genes realmente tienen nombres mucho más extensos y con números. Entonces, esto se hace más bien como para ir practicando. Bueno. Y vamos a ver entonces también condiciones cuando es heterocromía y lo que se conoce como epístasis e hipóstasis. ¿Qué va a pasar con la heterocromía? La heterocromía es una característica en donde se tienen, como les decía anteriormente, más de un carácter para un color. Entonces, digamos, este gato tenía, yo qué sé, condiciones de un gen A para amarillo y B para ojos azules, los dos dominantes. ¿Listo? Para ese carácter. Y entonces se puede dar que se expresan ambos caracteres, el amarillo en un ojo y el azul en el otro ojo. En humanos también ocurre. Entonces esto sería la expresión diferente, tiene heterocromía. En plantas también es muy común verlo en las cascadas de diferencias cromosómicas o alélicas en plantas, y en mamíferos, en animales, es un poco más difícil de encontrar, pero ahí tenemos este ejemplo, este lindo gatico de ojos distintos, de color diferente, ¿vale? Cuando hablamos de la señorita epístasis y de la señorita hipóstasis, entonces lo que estamos diciendo acá es que esta epístasis es cuando, porque puede pasar que un gen o un par de genes se enmascaren o modifiquen la expresión de otro gen o par génico, y entonces cuando se expresa esa condición va a ser un carácter epistático. El alelo que impide la manifestación del carácter se conoce como epistático porque es el que se expresó. Supongamos que acá en este ojo se van a expresar los dos ojos amarillos, pero se metió este señorito y entonces ya no, y se volvió epistático esta condición. Entonces ahí se puede ver, mientras que el alelo que fue completamente, ¿cómo decirlo?, que fue anulado o fue enmascarado, pues va a ser conocido como los genes hipostáticos. ¿Listo? Entonces ahí como para tenerlo claro. Bien. Es importante entonces también cuando estamos hablando de la fecundación en el proceso de la reproducción sexual, ¿vale? ¿Qué pasa en esta fecundación? Entonces viene, en este orden de ideas, viene el alelo de papá, perdón, el gameto de papá, y este va a ser haploide, y está este señorito que es el gameto de mamá, que es haploide. Si nosotros teníamos 43 cromosomas en nuestras células somáticas, pues después de la meiosis, cada una de estas células, 4 que se generan en meiosis, va a tener son 46, son acá, son 46, perdón. ¿Listo? Entonces en cada una de nuestras células tenemos 46, ¿vale? ¿Cuánto va a tener cada una de estas señoritas? Pues acá van a haber 23, y en este señorito vienen otras 23, para que una vez que se fusionen y me formen el gameto, pues se me genere un organismo con las células completas. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Llega el gameto masculino, en este orden de ideas, un espermatozoide, penetra en la corona radiada, ¿vale? Y ingresa a esta zona azul que es conocida como la zona pelúdica, ¿vale? ¿Qué es lo que busca? Que este núcleo llegue a este núcleo, que es donde van a estar los cromosomas, de nuevo, y hay una fusión de membranas. Una vez que entra las membranas, se supone que esta cola no ingresa, pero últimamente se ha encontrado que sí puede haber que ingrese, y ahí viene pues un ADN mitocondrial masculino. Se pensaba que solamente se transmitía de parte de mamá, y no es así, no siempre, la mayoría de las veces, pero no siempre.
y acá ya hay fusión de núcleos. Una vez que se fusionan estos núcleos, o una vez que ingresa, hay fusión de membranas, todo el óvulo queda completamente sellado y no puede o no permite el ingreso de otros espermatozoides, ¿vale? Y entonces aquí hablaríamos de el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Es el ordenamiento sistemático de los pares cromosómicos luego de la fecundación. Entonces, como en uno venía 23 y en el otro venían 23, pues aquí van a tener entonces cada uno de estos, cada uno de esos señoritos, ¿listo? Es el autosoma. Este viene de mamá y este viene de papá. Este viene de mamá y este viene de papá. Estos son los autosomas, ¿listo? Se van a ir emparejando. La pareja 1, la pareja 2, la pareja 3, todos estos hasta acá me van a determinar las características físicas del nuevo ser. Pero pueden haber errores. Recordemos que todo organismo vivo puede cometer errores. Y cuando hay acá, digamos, llega un tercero y hay una trisomía en este de acá, hay 3 señoritos, pues la persona va a nacer con síndrome de Down, por ejemplo, puede ser un error. Pero, bueno, y en el emparejamiento de estos de acá, X de mamá y XY de papá, pues si se empareja un X y uno es Y, van a ser hombre, y si se empareja XX van a ser mujer. Entonces también pueden ocurrir acá errores donde se ve XYX o XXY y la persona nacería con lo que tiene que ver con el hermafroditismo, que en nuestra especie pues hay 3 tipos. Y para ello vamos a ver entonces, antes de que me va a determinar esa trisomía como tal, el desarrollo embrionario, que es lo que vamos a ver ahí ahorita. Pero primero vamos a ver un pequeño video sobre esta condición de la meiosis en hombres. ¿Por qué en hombres? Porque los hombres, los machos, perdón, son los que me van a determinar el sexo de la cría, ¿vale? Entonces vamos a... Ya lo tenía acá listico. Vamos a verlo. Esta es una página de recursos interactivos llamado Biointeractive y se está manejando en toda Sudamérica. Ahora vamos a ver un video que conecta dos de los temas que tratamos hoy: la meiosis y la determinación del sexo. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo por el cual un embrión tiene un cromosoma Y o un segundo cromosoma X? La respuesta se encuentra en la meiosis del padre. En este video sobre la meiosis masculina humana, quiero que observen 2 cosas. Adivinen cuáles son: el intercambio de genes, las partes intercambiables de los cromosomas apareados y la división en 2, lo que divide por la mitad la cantidad de cromosomas por célula. Recordarán que las células humanas tienen 23 pares de cromosomas. Pero para ilustrar este principio, vamos a mostrar solo 6 pares de cromosomas y vamos a observar en detalle a 2 pares. Vamos a observar aquí al par XY y a un par de autosomas. Así verán que los hemos organizado para que se observe que se tiene la mitad de cromosomas de la madre y la mitad del padre. Los hemos organizado para que los cromosomas de la madre estén a la izquierda en rojo y los cromosomas del padre estén azul a la derecha. ¿Qué es lo primero que sucede en la meiosis? El primer paso no es una división en 2, es más bien una multiplicación por 2. Uno duplica todos los cromosomas, duplica todos los genes. Entonces el primer paso en la meiosis es ir a 4N, a una etapa de 4N. Desde ahí comenzaremos. Que empiece el video. Bien, ahora nos concentraremos en este par de autosomas a la izquierda. Verán que la recombinación puede ocurrir en cualquier punto a lo largo de este par autosómico. Veamos qué sucede cuando la recombinación ocurre en un punto particular. Ahí está el intercambio. Hemos intercambiado varios genes. Lo mismo puede suceder en el otro brazo de ese par de autosomas. Ahora vamos a pasar a los cromosomas del sexo. Aquí vemos que el gen SRY se ubica en el cromosoma Y. Además, el cromosoma X y el Y generalmente solo pueden recombinar en sus extremos.
Veamos cómo ocurre el intercambio en detalle. Entonces, ya intercambiamos material genético de la madre y del padre en distintos extremos. En este punto, ¿cuántas copias de cada gen autosómico tiene esta célula? Todavía tenemos 4. Tenemos 2 copias del cromosoma X, 2 de LY y 4 de cada autosoma. Bien. Veremos lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que ir de 4 copias a 1 por célula. Así que vamos a tener 2 rondas de divisiones y verán que el cromosoma X que se encuentra aquí va a dirigirse a 2 células en la parte superior. El Y va a dirigirse a 2 células en la parte inferior. Vamos a obtener 4 espermas de esta sola célula. Que empiece el video. Bien, aquí se produce la primera división. La célula en la parte superior tiene 2 copias de cada gen, la parte inferior 2. Ahora viene la segunda división. Recuerden, tenemos los cromosomas X en las 2 células de la parte superior y los Y en las 2 células de la parte inferior. Y estas van a madurar hasta ser espermios, por lo que tendremos espermios portadores de X en la parte superior y espermios portadores de Y en la parte inferior. Y ahora estos espermios se dirigen a la búsqueda de huevos. Que empiece el video. Ahí van, disparados en la búsqueda. El experimento en la parte superior, el espermio portador del cromosoma X, en violeta, va a ganar. Abajo ganará el espermio portador del cromosoma Y. Concluiremos con un huevo fertilizado XX y un huevo fertilizado XY. Luego, como dijimos, las primeras 6 semanas del desarrollo humano son histológica y anatómicamente indistinguibles entre hombre y mujer. Avanzamos hasta la 7ª semana y solo en este punto del gen SRY se enciende y lleva al nacimiento de una mujer o un hombre. Bien, entonces, ¿cómo surgen individuos masculinos XX que llevan el gen SRY? ¿Cómo surgen los individuos femeninos XY que no llevan el gen SRY? Quiero recordarles que los individuos masculinos XX llevan una porción terminal del cromosoma Y. Los individuos femeninos XY no llevan esa porción terminal del cromosoma Y. Ahora veremos cómo sucede eso en la repetición de una parte del video que acabamos de ver. Veamos ese video ahora. Bien, aquí tenemos nuevamente los 6 cromosomas que representan nuestros 23 pares. Ahora veremos solo el par XY y observaremos una recombinación o intercambio de genes anormal. Podemos observar nuevamente al gen SRY en el cromosoma Y. La recombinación normalmente se limitaría a los extremos del cromosoma X y del Y, pero ocasionalmente se produce un evento de recombinación anormal. Miren, esa recombinación llegó muy abajo. Vean lo que sucede. El gen SRY se traspasa al cromosoma X. Miren, aquí tenemos un cromosoma Y que perdió el gen SRY como resultado de este evento de recombinación desplazado, por lo que terminamos con un cromosoma X que tiene un gen SRY y un cromosoma Y sin el gen SRY. Así es como se generan los humanos XX masculinos y XY femeninos. Entonces, ahí pues, un poco más claro video en cuanto a la característica de la formación de híbridos, ¿vale? En cuanto a la formación entonces de los híbridos, y ya para ir finalizando, pues hablaremos entonces del desarrollo embrionario, como nos hablaban ahí. ¿Listo? Acá apenas entra el espermatozoide en el óvulo, se forma el cigoto y empieza acá a formarse la blástula. ¿Listo? Después de eso se va formando la gástrula y para llegar a la mórula, y aquí hacia allá empieza la formación de el futuro embrión. Entonces, para esto pues vamos a ver un último video. Listo, y una última animación, y aquí va a estar.
Esto entonces va a estar ahí. Entonces vamos a ver una animación eh, de este recurso de Media para entender lo que ocurre en el momento de la formación de los embriones. Esto ocurre después de la fecundación, todo lo que hemos visto antes del emparejamiento de los cromosomas y demás. Entonces vamos a ver qué pasa a continuación. Listo, aquí vamos a tener entonces la cantidad por semanas, cantidad de semanas, y vamos a estar viendo lo que pasa en cada una de esas semanas. Listo, entonces empezamos. Está el cigoto y aquí empieza la formación, en esa división celular sería mitosis, de dos blastómeros. Entonces acá tenemos un blastómero y acá tenemos el otro blastómero. Y lo que va a pasar ahí después es que se me van a empezar a formar una mórula. Listo, las divisiones son muy grandes hasta que me van a formar una mórula. Después de esto sigue la división y se me va a formar el blastocito. Aquí podemos ver entonces el embrioblasto, es donde van a estar todas las células especializadas, listo, para la formación de órganos y demás. Esto acá me va a dar ese origen a el proceso conocido como la gástrula, que va a ser donde se me van a diferenciar los tejidos. Recordemos entonces, aquí más adelante lo vamos a ver, que hay tres tipos de tejidos. ¿Listo? Entonces miren, acá está la cavidad amniótica, sería este recuadro de acá, que es el líquido o otra sustancia por donde se va nutriendo el óvulo o el óvulo fertilizado. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo la segmentación y las tres capas germinativas, ¿vale? Que sería el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces acá tenemos el mesodermo. El mesodermo básicamente es el encargado de formarnos lo que es la piel, la columna vertebral, el esqueleto, los músculos, listo, los órganos excretores, los conductos reproductores, la sangre, el sistema circulatorio, es decir, todo lo que está en la mitad, listo, del feto. Se va formando el tubo neural. Aquí ya estaríamos en las 2 semanas de gestación. Tiene 1 gramo de peso y el tamaño es de 1.5 milímetros. Es un proceso celular extremadamente pequeño. Acá a partir de las 3 semanas ya empieza a haber como tal la formación de lo que va a ser a futuro un corazón, y también está ocurriendo el proceso de cefalización, que es donde se va a formar la cabeza. Es decir, que en este momento el embrión solamente tiene, bueno, primero que todo no es un embrión, sino es una acumulación de células que van formando, se van especializando en sus respectivas funciones o lo que van a hacer más adelante. Ya vamos pasando entonces a ya vamos acercándonos a la 4ª semana de gestación, listo, en donde ya se podría hablar de la formación completa de un embrión. En este momento todavía no se puede saber el sexo de la futura cría, listo, todavía no se sabe, pues ni siquiera tiene cabeza siquiera. Aquí se empiezan a formar las extremidades y aparece el ojo, ¿listo? Entonces acá ya sabemos que va a estar la cabeza y esta es la parte final del ano. Acá estarían las extremidades, piernas, acá estarían los brazos y esto es lo que tiene una forma parecida a unas branquias, que es por donde va a respirar el embrión en esos primeros momentos de vida. ¿Listo?
bueno, no mentiras, tanto que respiren, no, lo que va a pasar acá es que esto más adelante se va a convertir en la cavidad auditiva, porque el feto intercambia oxígeno y demás a través de el cordón umbilical con la mamá. Ya entramos al segundo mes de gestación. Miren, acá está la formación ya más completa. Tiene algún parecido con otros organismos. Ya cuando estemos viendo algo de la ontogenia, pues vamos a comparar este tipo de embriones a lo largo y ancho de esta formación. Listo, y entonces acá ya vemos cómo va a ser finalmente la terminación. Ahí a las 13 semanas, al cuarto mes, ya podemos saber el sexo que va a traer el bebé. Listo, y podemos ver a mano derecha de sus equipos la formación o el cambio que tiene el cuerpo de la mujer al interior. Es como se va abultando el abdomen, los órganos, todos los órganos que están acá tienen que correrse un poco para darle paso al feto. Listo, ya estamos terminando ya casi que el cuarto mes de gestación, quinto mes, ya es un bebé completamente formado. En estas 31 semanas o antes, 27 semanas, hay niños que pueden nacer prematuros y tienen que terminar su desarrollo en una incubadora. Listo, entonces puede pasar. Esos son los niños que son prematuros, muchos de ellos no tienen las defensas necesarias para combatir algunos gérmenes del medio. Ya estaríamos próximos al alumbramiento en la semana 39. Listo, entonces aquí ya veríamos como tal lo que tiene que ver con la formación de los bebés. Listo, entonces ya para finalizar, pues ahí vimos el video. Vamos a trabajar los siguientes ejercicios de nuestro libro. Vamos a trabajar entonces, vamos a dejar de tarea el taller número 4. Esto es lo que vimos el día de hoy. Vamos a trabajar el taller número 4. Esto aquí lo pueden estar ustedes viendo. Todo lo que tiene que ver con reproducción. Listo, son nada más que 7 preguntitas. Listo. Y vamos a trabajar también el taller 6. Pero el taller 6 pues acá empieza desde este punto. Pero vamos a leer todo esto que dice acá, problema resuelto. Y aquí hay unos ejercicios que vamos a trabajar. Este ejercicio, el 1, el 2, el 3. Y hasta el 3, esos 3 ejercicios que hay iniciales. Luego vamos a desarrollar el taller 6. ¿Vale? Estos van a quedar pendientes pues para la siguiente tutorial. Hasta acá. Listo. Son 5 preguntas nomás. La pregunta 5 está repetida. Sin embargo, ustedes pues la van a contestar. ¿Listo? La van a contestar. ¿Esto para qué se hace? Para saber si el conocimiento del estudiante pues está afianzado. Y ya, no es más por el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Espero que pues hayamos entendido mucho más todo lo que tiene que ver con biología celular y con genética. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.